¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. El interino fue entrevistado por la revista Semana. Yo quiero que ustedes presten mucha atención a este video, que se van a quedar cuadrados, de piedra, con la respuesta del interino. Ustedes saben que aquí se ha construido el mismo interino, la prensa que él domina, la prensa yanqui, la prensa europea, tienen años en una construcción narrativa diciendo que al interino lo persiguen, lo amenazan, que lo quieren matar, que tiene que andar escondido, que los servicios secretos le rodean su casa, sus vehículos, que vive sobresaltado. La revista Semana le acaba de hacer esa pregunta al señor interino. Y ya lo van a ver el video. Ya van a ver, para que ustedes se queden locos. Ahora, antes de mostrarte este clip, miren, hay que precisar algunas cuestiones sobre el interino. Toda esa narrativa que él dice que vive sobresaltado, que lo viven persiguiendo, ustedes saben que es mentira. Aquí en Venezuela creo que no hay un hombre más feliz que el interino. No lo hay. Roba a placer. Tiene un presupuesto asignado a costa del bolsillo de los venezolanos. Un presupuesto, bueno, que llega a 2 millones de dólares. Para él solito. Facilitó la pérdida de más de 300 mil millones de dólares. Tiene 5 años metiéndonos pela a todos los venezolanos, amenazándonos, chantajeándonos con las sanciones, con los bloqueos, con las vacunas. Se pasea por las calles de Venezuela tranquilito. Le da entrevista a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales tranquilito. Vive pegado a las redes sociales. No le falla el internet, no le fallan los servicios. Tiene su teléfono. Anda bien vestido, está bien comido. Ningún órgano del Estado se le acerca al interino, pese a que es el hombre más odiado de los venezolanos. No hay un hombre más odiado por los venezolanos, tanto chavistas como opositores e incluso independientes, que el señor interino. No sufre violencia, anda por las calles tranquilo. Pese a todas las investigaciones que tiene en su contra, más de 15 investigaciones. Con todo eso, el interino dice lo contrario. Miren, es tanto lo que le estamos diciendo que el hombre el año pasado, en el mes de junio, julio, tuvo que contratar a unos pseudofuncionarios policiales que hicieron una opereta, una chapuza. ¿Se acuerdan ustedes que salieron unos militares que lo estaban persiguiendo, que le echaron tiro en el estacionamiento? Salió la esposa diciendo que el SEBIN, que la DIGESIN, que no sé qué cosa. Eran falsos funcionarios contratados bajo un guión por el interino. ¿Para qué? Para justificar la plata. Para justificar seguir robando, que le sigan mandando plata y hacerse pasar como el niño perseguido, acosado aquí en la dictadura de Venezuela. Vamos a mirar, sin más preámbulos, la respuesta del interino y te vas a quedar de piedra. Eso sí, dame tu punto de vista, que esto es infaltable. Adelante. Le va a parecer raro esto que le voy a decir, pero como usted nos ha mencionado tanto y realmente nos impacta tanto el hecho de tener que vivir así como usted nos ha descrito, que incluso tiene unos carros fuera de su casa rodeándolo, mientras usted da esta entrevista, seguramente para intimidarlo, para estar muy atentos a qué dice usted y demás. ¿Tiene usted ahí alguna ventana? ¿Nos puede mostrar esos carros? Lo que pasa es que no puedo girar ahorita la cámara porque la oficina está un poco atareada. Ah, desordenada. Pero le comprometo a publicarla de inmediato a través de las redes sociales. Sí, le agradezco.